Bien, pues con una puntualidad imposible de mejorar, son exactamente la hora que estaba programada, iniciamos esta sesión que, como bien ha dicho el presentador, está centrada en comunidades de aprendizaje, es decir, en actuaciones educativas de éxito. Entonces el guión, que vais a ver ahora enseguida, precisamente está centrada en actuaciones educativas de éxito, Successful Educational Actions. Entonces, la propuesta fundamental es que se incluya como uno de los nodos de toda red educativa. Y esa es la afirmación que voy a lanzar y voy a tratar de explicarla. Actuaciones educativas de éxito son lo que se hace, esas actuaciones, en las comunidades de aprendizaje, en los centros educativos que se transforman en comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje, en el caso español, como sabéis, es un proyecto que nació muy de abajo, o sea, con muy poco respaldo de las universidades españolas o de las administraciones españolas, en una época que gente como Manolo Gotor estuvieron desde abajo empujando, y en parte por su conexión con la comunidad científica internacional y con lo más avalado científicamente en el mundo, pues ahora ha conseguido que, en el caso español también, pues ya 14 de los 17 gobiernos estén impulsando esa transformación que antes o no tenían en cuenta o incluso a algunos no les gustaba, ¿no? Bueno, entonces lo primero es lo más teórico y es qué son las actuaciones educativas de éxito y en qué se diferencian de otras actuaciones educativas. En el Parlamento Europeo ya ha tenido 2 encuentros en su sede sobre educación, el 2009 y el 2011, y en los 2 casos se ha centrado de diferente manera en el concepto de actuaciones educativas de éxito. Y en un ejemplo que se pone bastante por Bruselas, la conferenciante más aplaudida, la presidenta en aquella época del Lobby Europeo de Mujeres, en el 2009 decía: si mi hijo tiene un problema de salud, derecho a la salud son 2 cosas. Primera, que tenga derecho de asistencia a un centro de salud. 2, que dentro de ese centro de salud yo tenga la garantía de que le van a aplicar, de todas las actuaciones que hay en el mundo sobre salud, la que la evaluación científica, científicas han dicho que da los mejores resultados. No me van a hacer una cosa que esté bien, o una cosa a probar, o una cosa a experimentar a ver cómo va, sino que me van a dar lo que ya garantía que da los mejores resultados. Y ella se quejaba, como se quejaba el Parlamento, de que en algunos Estados miembros de la Unión Europea la segunda dimensión del derecho a la educación no existe. Existe el derecho a ir a un centro educativo, pero no existe el derecho a encontrarte allí con la forma de organización del aula, la forma del tratamiento de la convivencia, la forma de tratamiento de educación en valores, que según las evidencias científicas internacionales da los mejores resultados. Entonces, las actuaciones educativas de éxito son eso. No son buenas prácticas, no son las best practices, no son las mejores prácticas, son las actuaciones educativas de éxito, las que en cualquier contexto que se aplican dan mejores resultados que cualquier otra, hasta que no se demuestre lo contrario. Y ahí viene Popper y la refutación, hasta que no aparezca otra que es mejor que esa, y entonces de la lista de actuaciones de éxito se borra la anterior y se pone la siguiente. Por supuesto, siempre ha habido unanimidad total en el Parlamento Europeo sobre este tema. El consenso en educación es muy fácil de conseguir si se hace así, que es la única forma de conseguirlo, es la actuación de éxito en consenso, y es sobre actuaciones de éxito, porque el Parlamento Europeo, las diferentes opciones políticas, no discuten sobre si hay que operar los ojos a mano o a láser. Tampoco discuten sobre si hay que organizar las aulas en agrupaciones flexibles o en grupos interactivos. En ambos casos dicen lo que digan las evaluaciones científicas, es decir, a láser y en grupos interactivos. Discuten de otras cosas, de qué actitud adoptar ante la deuda, etcétera, etcétera, pero no de ese tipo de cosas que no les corresponde y que asumen perfectamente las evidencias científicas al
respecto. Este sería el concepto de actuaciones educativas de éxito. Son las que dan los mejores resultados en 3 ámbitos. Uno, en los aprendizajes instrumentales, sea matemáticas o sea música. 2, en la educación en valores. 3, en las emociones y en algo mucho más importante que las emociones, que son los sentimientos. En esos 3 ámbitos. Por lo tanto, no son actuaciones educativas de éxito para las matemáticas y otras para los valores y otras para las emociones, no. Para que una actuación educativa sea conceptuada como de éxito, tiene que dar los mejores resultados en los 3 ámbitos a la vez, como vamos a ver. Ahora, ¿quién dice eso? ¿Quién dice cuáles son? Porque claro, en España cualquiera dice, ¿no? La comunidad científica internacional. Yo os voy a presentar como ejemplo algunas actuaciones educativas de éxito, y entonces, por ejemplo, una va a ser de organización del aula. Entonces, si alguien de aquí conoce un aula que funcione mejor y dé mejores resultados que la que voy a explicar, que es la que ahora está en la lista, lo dice, solo por su emisión verbal se deviene una obligación no solo profesional, sino contractual mía, de que tengo que pedirle información, enviarla a evaluar, y si tiene visos de realidad, se envía un equipo internacional de investigación a ese aula, y si da mejores resultados, pues se tacha la anterior y se pone la nueva. Ya sé que esto extraña en educación en algunos países, pero comprenderéis que en otros ámbitos, en nuestros propios países, ya se ha avanzado. Si alguien viene y dice, no, es que yo tengo una vacuna perfecta contra el SIDA, pues entonces se coge la información, se ve, y si tiene visos, tal, y si no tiene visos, mal. Por lo tanto, no hay nada más abierto, más transparente en el mundo actual, más democrático, más igualitario que la comunidad científica internacional. Participamos todos y todas. Eso sí, participamos con argumentos, porque si alguien dice, no, yo sé una que es maravillosa, y resulta que fracasan todos y hay peleas y tal, bueno, pues para ti será maravillosa, pero para la comunidad científica internacional, digamos, no lo es. Bueno, ese es básicamente, digamos, el concepto. Desde el año 2009, los 3 organismos europeos y las organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, pero los 3 organismos europeos, Parlamento Europeo, Consejo de Europa y Comisión Europea, no paran de emitir comunicados y resoluciones a los Estados miembros pidiendo a los Estados, a sus profesionales, a sus ciudadanos y ciudadanas que acerquen ya las actuaciones educativas de éxito a todos los niños o niñas, que estén presentes en todos los centros educativos las actuaciones educativas de éxito. Y por eso, por ejemplo, para el tema que más preocupa en Europa ahora, educativo, que es el absentismo, bueno, el absentismo exactamente no, tenemos una parte, es el abandono escolar temprano, que como sabéis son los chicos de 18 a 24 años y chicas que cumplen 2 condiciones. Una, no han terminado la secundaria, se refiere a la high school, a la secundaria completa. La ESO es un invento español, digamos que no sirve más allá de los Pirineos, ¿no? La secundaria, y que no continúan estudiando. Y sabéis que España, desgraciadamente, es el país de Europa que tiene más abandono escolar temprano. Pues lo dicen muy claro en el comunicado, página 7 de la versión inglesa, ¿cómo se soluciona? Transformando las escuelas en comunidades de aprendizaje. O sea, no paran, digamos, de aconsejar que se hagan las cosas que dan éxito, y efectivamente así se supera el abandono escolar temprano cuando se traduce en comunidad de aprendizaje, también porque se logran muy buenos resultados en el aprendizaje instrumental, muy buenas mejoras de resultados en el aprendizaje instrumental, en los valores, en el desarrollo de las emociones y de los sentimientos. Y, vamos, es que todo está en inglés. Pues no, todos los ministerios de educación, incluido el español, lo ha publicado. Y entonces tenéis, por ejemplo, aquí un libro del Ministerio de Educación español, solo con que pongáis en Google actuaciones de éxito en las escuelas europeas, pues ya os sale allí el libro correspondiente. Por lo tanto, información hay. Los resultados están avalados.
Os preguntaréis, ¿y por qué no se hace? Bueno, si alguien lo pregunta, luego se lo digo, ¿eh? Y es porque hay muchos intereses de mucha gente en que no conozcáis eso, en manteneros en el analfabetismo, digamos, científico, para que apoyéis otros proyectos que incluso dan muy malos resultados. Bien, vamos a poner un ejemplo. Los grupos interactivos. ¿Por qué? Porque de todas las formas de organización del aula que hay en el mundo, con mucha diferencia sobre cualquier otra, esta es la que da los mejores resultados. Y por eso ponemos esa, y la ponemos hasta que aparezca otra. Al día siguiente de que haya otra que dé mejores resultados, veréis que se tacha esta y se pone la nueva, como se hace en todos los ámbitos profesionales, excepto en el nuestro, digamos hasta ahora, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues, por resumir, la profesora o profesor se deja ayudar por otras personas adultas. Es decir, deja que entren dentro del aula pues, otras personas, que pueden ser otro profesorado, otros profesionales de diferentes ámbitos, familiares, personas de asociaciones de diferentes culturas, voluntariado de diferente tipo. Es decir, aquellas personas que el profesor o profesora considere que deben entrar en su aula. ¿Y qué se logra con eso? Lo que se logra es, primero, que no se segrega nunca a nadie. Cuando se está haciendo grupos interactivos, no hay nadie fuera. No hay las adaptaciones curriculares, que sabéis que ha sido el gran truco para la segregación. Bien. Y además, tampoco se les segrega haciendo agrupaciones flexibles por ritmos, no los que más inglés saben en un rincón y los que menos inglés saben en otro rincón, sino son grupos heterogéneos. En cada grupo heterogéneo de la clase, el profesor o profesora que se ha convertido en gestor o gestora de formación del aula ha puesto a una persona adulta. Y esa persona adulta tiene solo una función, que es dinamizar el aprendizaje de igual a igual entre los niños y las niñas. No es un profesor o profesora con menos ratio. No tiene que enseñar. No hace falta que conozca los contenidos o las competencias que se están desarrollando. A veces es mejor, porque lo único que tiene que hacer es dinamizar el aprendizaje de igual a igual entre los niños y las niñas. Cuanta más diversidad, esto ya es cada profesor o profesora, entre dentro del aula, mejor. Cuanto más diferentes sean esas personas adultas que entran, mejor, porque pueden conectar con el alumnado de una forma que a veces el profesor o profesora pues no puede conectar, porque es un profesorado, bueno, sabéis que somos un sector profesional muy homogéneo. Bien, entonces esa diversidad nos va bien. ¿Por qué? Bueno, y esto, por favor, no son grupos cooperativos, que hay ocurrentes por ahí diciendo que son grupos cooperativos. Esto es muy diferente a grupos cooperativos. Grupos cooperativos es lo mejor que hubo hasta el año 71, terminado en Stanford, pero las sociedades avanzan y ahora hay grupos interactivos, y luego habrá otra cosa que da mucho mejor resultados que los grupos cooperativos. Bueno, entonces, ¿por qué esto es lo que da los mejores resultados en los tres ámbitos? Voy a tratar de explicarlo. Primero, ¿por qué da mejores resultados que cualquier otra fórmula en física, en filosofía, en educación física, lo que sea? Bueno, porque como quienes somos docentes sabemos muy bien, cuando mejor se aprende una cosa, no es cuando te la explican, sino es cuando tienes que explicarla. Y, lógicamente, en grupos interactivos, con grupos heterogéneos, los chicos y chicas están constantemente explicándose unas a otras, unos a otros. Y entonces no solo están aprendiendo más historia, sino que están aprendiendo a aprender. Se está desarrollando lo que se denomina inteligencia académica, ese subconjunto de la inteligencia cultural que hace referente a lo cognitivo desarrollado en ámbitos escolares. La inteligencia académica, el aprender a aprender. Por ejemplo, yo saqué bastantes buenas notas hasta que tuve 10 años, pero era de los de última fila. Siempre me ponía al final con mi amigo Goyo Asúa, porque teníamos unos pupitres muy bonitos de madera de 2,
y acabábamos rápido la tarea y nos poníamos a jugar a una cosa muy antigua, quizás solo gente como Manolo y yo de esa edad lo recordamos, que se llama barquitos. Bien. Entonces, el profesor tuvo un problema, y es que le vino un niño con una necesidad educativa especial. ¿Y sabéis el problema que tenía? Que no tenía nadie para llevarle fuera, y se tuvo que arreglar con lo que había allí, con el mejor recurso que hay para la educación, que son los propios alumnos y alumnas, y ese no lo puede recortar nadie. Y entonces dijo una frase que se decía mucho en aquella época: voy a matar 2 pájaros de un tiro. Flecha, aquel que habla tanto, aquí en primera fila, con él. Y en el pupitre allí estuve 3 años. ¿Cuál fue la diferencia? Que ahora, cuando yo acababa la tarea, en lugar de jugar a una cosa muy fácil, que es barquitos, y que como es muy fácil, no desarrolla la inteligencia, tenía que esforzarme mucho para explicársela a alguien que tenía muchísimas dificultades. Y cuantas más dificultades tenía él, más me tenía que esforzar yo. Y sin esfuerzo no hay aprendizaje. El esfuerzo es una de las características imprescindibles del aprendizaje y sobre todo del desarrollo de la inteligencia académica. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue doble. 1, ese niño acabó una carrera universitaria. No hubiera acabado una carrera universitaria si lo hubieran sacado fuera. 2, yo he acabado haciendo conferencias en Harvard y a las mejores universidades del mundo. Yo nunca hubiera hecho conferencias en Harvard si no hubiera tenido la suerte de tener ese niño al lado. Por lo tanto, una de las ocurrencias que recorre ahora España es que no tenemos alumnado brillante, que es verdad que no lo tenemos, pero se dice que es porque le mezclamos con el retrasado. Es al revés. Si no les damos la oportunidad a ese alumnado que puede ser brillante de tener niños como el que yo tuve al lado, es imposible, nunca serán brillantes. Por eso, y lo podéis, yo tengo la obligación contractual también de todo lo que digo que se pueda comprobar inmediatamente por quien lo está oyendo. Si entráis en internet y entráis en Harvard, veréis que en cada una de sus escuelas, escuelas porque esto de facultad, colegio, instituto es una cosa antigua, todos son escuelas, ahí no hay facultades, hay escuelas de educación, de business, veréis que tienen una oficina que tiene un objetivo, y es lograr que en todas las aulas haya la mayor heterogeneidad posible, porque si no nadie es brillante. Tanto es así que antes, cuando querían matricular a un pandillero que le habían echado del instituto, pues frecuentemente decía: sin mi pandilla no voy a ningún sitio. Por eso crearon el programa POSI, que también lo podéis recuperar por Google, POSS, por el cual, cuando un pandillero les dice: sin mi pandilla no voy a ningún sitio, en Harvard matriculan a toda la pandilla. ¿Por qué? Porque si no, nadie saldrá brillante. El antiguo presidente de Harvard dice y escribió que todos los grupos humanos del futuro van a ser diversos, cada vez más heterogéneos. En toda empresa va a haber trabajadores y trabajadoras de diferentes culturas, diferentes opciones sexuales, diferentes orígenes sociales, diferentes tipos de familia. Solo podemos educar a las personas capaces de vivir bien y de trabajar bien en esos grupos humanos del futuro si desde el kindergarten, desde el parvulario, tienen en el aula la misma heterogeneidad que van a tener en las empresas del futuro. Y él decía: además, aquí no queremos educar a las personas que son capaces de trabajar bien y vivir bien, sino que lideren todas esas cosas. Todavía necesitamos más heterogeneidad y más diversidad. Vamos con el segundo. ¿Por qué da más éxito en educación en valores que cualquier otra actuación de las que hoy existen en el mundo? Porque voy a decir una evidencia, bueno, una obviedad. Es quizá lo que más me critican en internet, y además tienen razón, es una obviedad, que la sabemos todos y todas. En valores, los niños y niñas no aprenden lo que decimos, aprenden lo que hacemos. Por lo tanto, una escuela que educa en valores no es una escuela que dice valores, es una escuela que reorganiza toda su actividad y por lo tanto actúa de acuerdo con aquellos valores en que quiere educar. Por lo tanto, en grupos interactivos, en todo momento, en todas las clases, en todas las aulas, en todo momento, bueno, luego hay actuaciones de éxito en el patio, etcétera,
los chicos y chicas se están ayudando. Son diferentes, pero se están ayudando. Se están ayudando en cada una de las estrategias. Por lo tanto, los grupos interactivos se están educando en la solidaridad y en la fraternidad. Ahí, cuando hablamos de valores, los niños y niñas entienden que no solo hablamos de ellos, sino que los practicamos. Es decir, que los valores es algo que sirve para la vida cotidiana, para la vida diaria, y que además da mucho mejor resultado en todos los sentidos. También para aprender química, da muchos resultados aprender la química con valores, organizada con valores, que sin valores. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre preocuparse por el aprendizaje instrumental y preocuparse por los valores. Al contrario, los valores solo son asumidos, no ya por los niños y niñas, sino por las familias, por las comunidades y por la sociedad, si ven que con esos valores tienen mejores resultados que sin esos valores. No es lo mismo decirle a una familia, su hijo Ramonchu, ahora aprenderá menos, que está con este otro niño, pero será más solidario. No es lo mismo decirle eso que decirle y demostrarle cómo, estando con ese niño, va a lograr mucho mejores resultados. Y entonces la gente, las personas, se hacen partidarias de esos valores, porque no hay contradicción entre una cosa y otra. Hoy en día, hasta el egoísmo inteligente es solidario. A una, la feminista más citada en el mundo, la española más citada en el mundo, luego seguramente la volveré a citar, a su hija, la profesora le daba miedo decirle que le había puesto, con 6 años, con una de síndrome de Down. Y esta profesora, como es inteligente, le dice, qué suerte tiene esta mi hija, dijo el nombre, no lo voy a decir aquí, qué suerte tiene porque ahora sí, que va a desarrollarse su inteligencia y va a desarrollarse sus valores y va a desarrollarse su humanidad. Si hubieran pillado a alguien que no entiende lo de educación en valores y que dice, pero aunque aprenda menos, va a ser solidaria, ya la hemos fastidiado. Esa gente es la que logra que la sociedad y las familias no asuma esos valores. Vamos con lo de emociones y sentimientos, que un poco en España, muchas gracias, en España nunca se había hablado tampoco de sentimientos en educación como ahora, y una de las razones es una moda mal llevada de educación emocional, que entre otras cosas no sabe, porque no hay evidencias científicas detrás en la mayoría de casos, que emotion en inglés incluye muchas de las cosas que aquí consideramos sentimientos, pero que si hacemos una traducción literal, olvidamos los sentimientos, que son mucho más importantes, digamos, que las emociones. Entonces, las dos cosas pasa lo mismo que con valores. No se educa en emociones y en sentimientos, hablando de ellas, si no se practican al mismo tiempo. Es decir, una escuela que educa, por escuela ya sabéis que entiendo todo, instituto, colegio, bueno, como se entiende internacionalmente, facultad, una escuela que educa en emociones y que educa en sentimientos, no es una escuela que habla mucho de emociones y sentimientos, es una escuela que reorganiza toda su actividad de acuerdo con las emociones y sentimientos que quiere desarrollar. En los grupos interactivos, todos los niños y niñas, todos los chicos y chicas se sienten acogidos y acogidas, sienten que cuentan para los demás, hacen amigos y amigas. En las entrevistas en profundidad, historias de vida que hacemos a chicos y chicas que han pasado por grupos interactivos, las dos cosas que más nos dicen es, una, aprendíamos mucho más, dos, hacíamos amigos y amigas. Y la amistad es el sentimiento más importante a desarrollar en nuestros ámbitos escolares. Hay personas que aunque vivan 80, 100 años, hablas en los últimos años de su vida, y los amigos y amigas que más recuerdan son los de los 0 a 18 años, los de la escuela. Y eso aunque las escuelas no se propongan educar en la amistad y educar en los sentimientos. Cuando se proponen hacerlo como aquí, entonces los desarrollan mucho más. Estamos en un mundo que cada vez más sociólogos y antropólogas definen como un mundo de la individuación, donde solo te puedes fiar de ti mismo o ti misma. Solo lo que inviertes en ti mismo o en ti misma es algo que sabes que vas a tener en el futuro, dicen.
Una madre que hace 50 años decía a su hija, tú mira a ver con quién andas, con quién te casas, que ahora le dice, tú estudia una carrera que lo demás viene y se va, y consigue un empleo. Entonces, en ese mundo que dicen que no te puedes fiar de nadie, que a veces incluso te está engañando quien crees que más te quiere, tener solo un amigo o una amiga, o dos, o tres, o cuatro, de los que te puedas fiar totalmente, desde los 0 a 18 años, cambia completamente tu vida personal y tu vida profesional. Por lo tanto, el educar en la amistad es lo básico dentro de la educación emocional y la educación en los sentimientos. Y en general hay que educar no solo en emociones, sino en sentimientos, que las dos cosas son importantes, pero si hay que escoger una, son más importantes los sentimientos, y así se educa en los sentimientos. Hablando de ellos, por favor, que nadie haga ahora, que alguno ya me lo ha dicho, ahora talleres para educar en los sentimientos, o talleres para educar en la amistad, sino que reorganice todo su centro para que todo lo que se haga en el centro esté educando en la amistad. Bueno, este es un caso de actuación educativa de éxito. Grupos interactivos, hay toda una lista. Bueno, por supuesto, no podemos explicar nada que no esté, yo no puedo explicar nada en público que no esté previamente avalado por la comunidad científica internacional. Es un criterio ético fundamental de la Comisión Europea y también de la comunidad científica internacional. Entonces, todo esto está publicado, lo podéis comprobar concretamente. Os aconsejo este artículo, que ya os lo han colocado en la red, digamos, porque a veces la gente dice, voy a leer algo de Ramón Flecha, y entra a internet y lee cualquier cosa. Pues yo tengo cosas buenas y cosas, pues, no voy a decir malas porque quedaría mal, pero regulares. Pues hay cosas que están avaladas. Esto ha tenido el primer premio del mejor artículo de Cambridge del 2013, digamos. Y entonces, pues es precisamente sobre el tema que estoy hablando. Pero bueno, la primera comunidad de aprendizaje es la única escuela que se ha destacado en la Harvard Educational Review como escuela de éxito, la única escuela española de toda la historia. Por ejemplo, bueno, pues todo esto está debidamente avalado y, como ya os ha dicho el presentador, actuamos en otros ámbitos y, por lo tanto, hay actuaciones de éxito también en la organización empresarial, como este artículo de Primer Cuartil, o también este es el tipo de bibliografía que os aconsejo. O en el caso de los conflictos y prevención de conflictos, pues en la revista de Primer Cuartil de Criminología está en todos estos sitios publicado o lo que os he dicho o lo que os voy a decir, en este caso lo que os voy a decir, digamos, a partir de ahora. Porque un cambio fundamental, y es el que os propongo, ya veréis, pues ahora voy a incluir lo del nodo, digamos, o sea, las actuaciones educativas de éxito como nodo en el trabajo en redes, digamos, educativas. Un cambio fundamental es, os lo voy a explicar de otra manera, ¿llevaríais a vuestros hijos e hijas a un médico o médica que supierais que la información de la salud lo saca de la prensa o de un documental de televisión? No. Pues desgraciadamente, cuando hago charlas de educación por diferentes sitios, hace unos 4 años aparecía la afirmación, sí, Ramón, en Corea saben más matemáticas, pero se suicidan. La primera vez que apareció, yo ya digo, habrá habido un documental de televisión, casi seguro, porque luego me salía en otros sitios. Es mentira, pero bueno, circula. O hace un año todo el mundo me decía, la educación en Finlandia, y me decía lo contrario, a por qué la educación en Finlandia tiene buenos resultados. Ya pensé, ya ha debido haber un documental, me enteré sí, que había habido uno, creo que se llama Salvados o algo así, y lo tuve que ver, y claro, dice lo contrario a porque la educación en Finlandia tiene los mejores resultados. No hay ningún profesional, ninguna profesional del mundo, de ningún campo, que tenga que utilizar como fuente de información de su profesión los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, me refiero a la prensa generalista, no a la prensa educativa, los medios de comunicación tienen una función imprescindible en la democracia, que no es la transmisión del conocimiento profesional. Los medios de comunicación que la transmiten son otros, la formación profesional científica, que son la que os digo. Si la gente mirara a la revista de Harvard, en lugar de al suplemento de educación del periódico Los Lunes, pues los resultados en educación mejorarían un montón, o a la de Cambridge, etcétera, etcétera. Y es lo que vais a hacer a partir de ahora con toda seguridad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una revolución del conocimiento
en estos días, en estas semanas, casi cada semana hay una cosa nueva, más profunda de la humanidad. Lo de la imprenta es una simple anécdota en la historia de la revolución del conocimiento con lo que estamos haciendo en estos momentos. Esa revolución del conocimiento se llama de diferentes maneras, pero uno de los agentes principales es este: Public Library of Science. Este movimiento, que solo con pongáis PLOS, no hace falta ni poner Public Library of Science, ¿no?, en Google, lo tenéis, tiene un objetivo, y es lograr que todo descubrimiento científico, al cabo de 10 días de haberse producido, esté en abierto y gratuito para toda la población mundial. Diréis, ¿son 4 idealistas que lo han hecho? Sí, son 4 idealistas, pero ahora, en estos momentos, ya desde el 1 de enero del 2014, la Unión Europea se ha unido a este movimiento, y ya nos exige a los investigadores y investigadoras, no nos exige 10 días, pero desde entonces, solo que utilicemos €1 de la Unión Europea para nuestras investigaciones, tenemos que publicar rápido, todavía no nos piden 10 días, pero rápido, y en todo caso en abierto y gratuito. No se puede publicar en nada, digamos, que se vuelva a cobrar, ¿no? Y por lo tanto ahí están Harvard, está Cambridge, está la Unión Europea, en fin, están todos los organismos más importantes, ¿no? Claro, eso es una revolución tremenda del conocimiento y de la propia sociedad. Pasa que, como todas las revoluciones, cuando las hacemos no nos damos cuenta, nos estamos haciendo sin darnos cuenta, Pero eso trae unos cambios extraordinarios. Por ejemplo, las 2 veces que la Federación Europea de AMPAs me ha pedido una conferencia ha sido sobre cómo identificar bien las actuaciones educativas de éxito dentro de estas redes. Porque las familias quieren encontrarse dentro de las escuelas donde llevan a sus hijos e hijas las mejores actuaciones. Y las mejores actuaciones no sobre lo que dice fulanito o menganito, sino las mejores actuaciones según lo que dicen las evidencias científicas internacionales. Y lo mismo nos pasa en otros ámbitos. Hay gente que dice, nadie cuestiona a los médicos. No, es verdad, nosotros trabajamos mucho, luego lo sacaré, en alfabetización de la salud con médicos y médicas, y yo en una charla que di en el Palacio de Euskalduna de Bilbao, pues luego me viene una médica y me dice, oye, no tienes ni idea. Digo, ¿por qué? Ahí somos muy directos. Bueno, dice, pues porque tú has dicho que vienen ya sabidos y quieren conversar con nosotros, y no, a mí me vienen ya a ordenar lo que tengo que recetar, o sea que es mucho más que eso. Yo mismo tenía nunca estoy enfermo, pero tuve en septiembre una neumonía, que iba más, en octubre a más, hasta que digo, soy tonto, estoy hablando de esto. Me miro quién publica más en PLOS, neumólogo que publica más en PLOS de Cataluña, voy y en 10 días solucionado, digamos, ya está, y eso lo vamos a hacer, digamos, cada vez más en todos los ámbitos, y en el ámbito educativo las familias ya la están haciendo. Yo he dado una charla un sábado en Tellá, una escuela pública de infantil y primaria, 500 familiares, y cuando acabé la charla ya había más de 50 padres y madres que sabían de algunas actuaciones de éxito más que yo, porque las habían estado consultando en esos momentos, digamos. Este es un poco el trabajo que ahora nos viene. Pero dentro de esta revolución hay otros organismos, por ejemplo ORCID, que ya empieza a ser obligatorio en bastantes universidades españolas y ya va a ser obligatorio en toda España. Yo no creo que tarde más de un año, porque ya lo es en otros países, en Portugal, por ejemplo, etc. Entonces, esto es un currículum mundial. Digamos que es el mismo en todas partes, ¿no? Entonces, hasta ahora, si entráis ahí, solo veréis nuestros currículos científicos, los vuestros, cualquier persona lo puede poner gratuitamente ahí. Pero ahora se está introduciendo, en estas semanas se está introduciendo, y ya se ha empezado a introducir nuestro currículum social. Diréis, ¿y qué tiene que ver eso? Lo siguiente. Antes de hacer una conferencia como la que yo estoy haciendo hoy aquí, de educación, pues las organizaciones van a mirar. ¿Dónde ha publicado? Ha publicado 80 libros. ¿Pero ha publicado en Harvard y tal, o ha publicado en su editorial? Entonces eso no sirve, unas sirven y otras no. Pero no es eso lo que os quería decir. Lo que os quería decir es, ¿cuánto lleva investigando? ¿30 años? A ver, ¿qué escuelas han mejorado sus resultados con lo que él ha investigado? ¿Ninguna? Pues fuera.
y va a ocurrir absolutamente en todos los demás, digamos, de ámbitos. Es muy lógico que quien da conferencias de operar al corazón, alguna habrá hecho, exitosa. Pues primero, haz algo exitoso, o colabora en algo exitoso, aunque no lo hagas tú, y después dedícate a enseñar a los demás, digamos, cómo se hace. Y esa es la finalidad que tiene este currículum, que indudablemente todas las administraciones lo están esperando como agua de mayo, para poder decir también en quiénes se basan y en quiénes no. Resultado, ningún profesional que no esté al día de estas cosas tendrá autoridad, como la queréis llamar, delante de los ciudadanos y ciudadanas. Esto tiene dos soluciones: o nos metemos ya en eso, o siempre hay caras de gente y alguno me lo dice, tranquilo que yo me jubilo el año que viene, y ya no me toca, ¿no? Pero para ser buen profesional, pues hay que saber qué es lo que da mejores resultados, según las evidencias científicas internacionales, aunque después le digas a esa madre, mira, sí que lo dicen en Harvard y lo publican, pero yo opino otra cosa y es mejor lo mío. Eso, bueno, eso puedes decir. Ahora, lo que no hay derecho es a lo que se hace en España y en algunos países, es que se les oculta, y lo hacemos las universidades, no vosotros y vosotras, se les oculta esa información. Tienen derecho a esa información. Mira, Harvard y Cambridge dicen que a tu hija no se la debe sacar, pero yo opino que sí, o fulanito dice que sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no se le diga la psicopedagogía, bueno, la psicopedagogía no existe, pero bueno, la psicopedagogía dice, digamos, no les digamos eso, porque es mentira, porque es falso, porque es mentir a la población sobre una cosa importantísima, que es el futuro de sus niños y sus niñas, porque contra lo que habían dicho algunos ocurrentes en España, que la educación no cambiaba las desigualdades sociales, etc., la educación es la única esperanza, digamos, de quienes sufren desigualdades para salir de ella, pero también es la única garantía para los que están en sectores privilegiados de no caer en problemas muy serios el día de mañana. Lo que os decía, la referencia científica no es la prensa, no es televisión, no es Google, no es los tertulianos, no es los ocurrentes, no es los divertidos, no es los interesantes. La evaluación de la formación del profesorado, por suerte, ya nos va a llegar, ya está empezando en algunas autonomías, ya no va a ser, oye, me ha resultado interesante, pues muy divertido. Bueno, hay conferenciantes en España de educación que solo cuentan chistes, ¿no? Y salen muy bien puntuados, ¿no? Sino la evaluación va a ser, como es en los países civilizados, digamos, va a ser qué mejoras de resultados hay en los centros donde estás trabajando, aplicando las cosas que se te han enseñado. No es aquello de si yo considero que es útil para mi centro. A lo mejor yo considero que es útil para mi centro segregar a muchos niños, ¿no? Sino los resultados objetivos, evaluados, que ha tenido ese centro como resultado, digamos, de lo que allí se ha hecho. Bueno, pues estáis pagando de vuestros impuestos, y yo también, estamos pagando el programa de investigación científica de más dinero del mundo, el europeo. Hay un ministerio en la Comisión Europea, un directorado, como se llaman, una consejería, que está dedicada solo a investigación científica. Entonces, ese programa tiene dos objetivos. Uno, dar a conocer a toda la población europea, gratuitamente, qué es lo que es científico y lo que no lo es, sea en genoma humano o en educación. Está ahí. Dos, esos temas que todavía no están aclarados, que son la mayoría, en educación todavía son la mayoría, ¿no? Pero en otros ámbitos también, salud, etcétera, pues aclararlos, es decir, investigarlos, pero investigarlos de una forma, digamos, científica. Entonces, lógicamente, lo que piden es que esto se conozca y que se utilice, digamos. Y si algo no se puede utilizar o se utiliza y da muy mal resultado, hay que decírselo, para que no financien y no digan que eso da resultados. No solo eso, en época de crisis y en época de recortes, fijaros, en el nuevo programa lo que se ha aumentado, o sea que Europa está invirtiendo mucho porque está convencida de que si no es a través de las evidencias, no se puede mejorar, digamos, la situación. Bueno,
Por fin, el programa de investigación I+D español, el año pasado ha dado el cambio hacia esto, por presión europea, y ya ha cambiado radicalmente el Plan Nacional I+D desde el año pasado, y se ha adaptado a las directrices, digamos, europeas. ¿Qué consecuencias tiene basarnos en las evidencias o no? Os pongo ejemplos. Uno que tiene unas consecuencias tremendas en valores, en convivencia, en relaciones de género, en sexualidad en los centros educativos españoles. En el año 2004 se hace una ley sobre violencia de género en España. Muy positiva, porque ha sacado a la luz pues un problema pues, que estaba debajo del armario. Bien, pero todos sus artículos, empezando por el primero, no hay ni una sola evidencia científica sobre el tema. Y eso tiene unas consecuencias nefastas. ¿Tienen la culpa los políticos? No, tienen la culpa las asesoras o las autoras y autores y asesores que cada grupo parlamentario pudo poner los suyos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, en el primer artículo. Dice que la violencia de género la causa la pareja o las parejas. Y hay gente que le parece evidente eso, como a mí me parece evidente que la Tierra no se mueve. Está muy claro, lo que se mueve es el Sol. Pero sin evidencias científicas, la experiencia siempre nos engaña. La experiencia siempre nos engaña. La experiencia es la madre de la ciencia cuando está en relación con la comunidad científica internacional. Cuando no, siempre nos engaña. Claro, si alguien, si alguno de los asesores o asesoras hubiera dedicado un cuarto de hora a mirar por internet, o estuviera en una red educativa que tiene como uno de los nodos la comunidad científica internacional, la revista primera del mundo del ranking, primer cuartil, Violence Against Women, cuarto de hora, media hora, podéis hacerlo, lo veréis, hubiera visto que eso es falso, que no es verdad que la violencia de género la provoque la pareja o las parejas. Hubiera visto artículos, por ejemplo, sobre la date violence, la violencia de los ligues, la violencia de las relaciones esporádicas. Hubiera visto que la violencia de género no tiene nada que ver con la duración de una relación. Hay relaciones que duran toda la vida y son violentas. Hay relaciones que duran toda la vida y no son violentas. Hay relaciones que duran 1 hora y son violentas. Hay relaciones que duran 1 hora y no son violentas. Por lo tanto, no tiene que ver nada con la duración de la relación. Pero eso es fácil de ver, no hay que estudiar, es muy fácil y muy rápido de verlo, por eso hay que tenerlo conocido, porque tiene unas consecuencias tremendas. Este tipo de, no son errores, son irresponsabilidades de las personas que asesoran. Por eso, cuando haya el ORCID, entonces se verá, no, es que este es un gran autor de educación. Entras, más allá de los Pirineos, nada. Dices, uy, cuidado, esta es una gran autora de género. ¿Ah? Cuidado, vamos a ver si lo que dice está avalado o no está avalado. ¿Cuáles son las consecuencias de ese error, de esa irresponsabilidad? Pues a nivel judicial están muy claras. Estos casos no son violencia de género en España. El caso más famoso es el de Nagore, que se ha hecho una película y que acabará en Estrasburgo, espero. Claro que no es violencia de género, si no les mató su novio. Les mató a alguien que acaban de conocer. Como dicen las evidencias científicas internacionales, la violencia de género se aprende en los ligues y está detrás de más del 90% de conflictos que tenemos en los centros. Lo que pasa es que se nos aparecen de otra manera, pero se nos aparecen con la punta del iceberg. La base del iceberg está ahí, y más del 95% de ese 90% o empieza en Internet o tiene una presencia muy prematura en Internet. Por lo tanto, no les tenemos que preparar para el futuro, tenemos que solucionarlo ya, ahora, en nuestros centros educativos, que es donde nace. Y claro, esto es como Pinocho, ¿no? Una vez que has cometido una irresponsabilidad, ¿cómo la tapas? Cometiendo otra. Claro, si esto es verdad, que la violencia de género la crea la pareja o las parejas, y la tengo que preparar a esta niña de 14 años, para cuando tenga pareja y es pareja, no. La mejor solución
para que no haya violencia de género es que no tenga pareja, y ya está. Si alguien no tiene pareja, según esto, ya nunca va a tener violencia de género. Vamos a intentar que no tenga pareja. Pues vamos a intentar que no se enamore. Ah, ya he descubierto la causa de la violencia de género, el amor romántico. Claro, ven cuentos de amor romántico, se enamoran, se hacen una pareja enamorada y entonces, claro, les pega. Por favor. O sea, todas las evidencias científicas internacionales dicen lo contrario, que el amor ideal es lo que previene la violencia de género, y atacar el amor romántico es lo que genera más violencia de género. ¿Me explico o no? No, si tengo razón. En todo caso, si me creéis algo, es que lo estoy explicando fatal, porque lo que estoy diciendo es que el ámbito profesional y científico no es de creencias, sino es de comprobar las creencias, y hay que dejarlas para otros ámbitos. Entonces os pido que consultéis este tipo de cosas, que incluyáis ese nodo dentro de vuestras redes, para ver si yo me equivoco o no. Porque lo que estoy diciendo lo digo con toda claridad. Quienes están atacando el amor romántico en las escuelas españolas están generando muchísima violencia de género, muchísimos conflictos y muchísima destrucción emocional. Ahora, si vemos en las evidencias científicas internacionales que lo que estoy diciendo es falso, pues me lo decís para que yo también lo ataque, ¿no? La causa de la violencia de género, bueno, no la voy a desarrollar a fondo, pero es los violentos y las violentas, que son violentos en relaciones estables y en relaciones esporádicas. Y nacen los ligues, nacen las relaciones esporádicas. Y no nos damos cuenta. Bueno, creo que tengo que explicar algo que no pensaba explicar, pero me gusta dialogar con las caras también. Voy a poner algunos ejemplos concretos, de los que tenemos permiso para exponer, de todos los agentes, claro. Niña de 12 años, sexto de primaria, va bien, nunca ha tenido problemas de disciplina y va bien en notas. Un día dice, no quiero volver a la escuela. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Quién sabe lo que le pasa? ¿Quién lo sabe? ¿Lo saben los profesores y profesoras? Nunca. ¿Lo saben los padres y madres? Nunca, menos vosotros y vosotras, que sí lo sabéis de vuestros hijos e hijas. ¿Lo saben los mediadores? ¿Mediadoras? Nunca. ¿Quién no lo sabe? Los amigos y amigas. Entonces, ¿por qué basamos modelos de convivencia en quienes no sabemos, en vez de en quienes saben, que son los niños? Efectivamente, a través de su hermana, un año mayor que ella, pues llegamos, porque siempre hablamos en comunidades de aprendizaje de participación de familiares, nunca de padres y madres, porque familiares hay muchos, hay la hermana, el abuelo, el nuevo compañero de mamá, el nuevo compañero de papá, hay mucha gente, y tenemos que ir a todos y todas que interactúan con los niños y niñas. Y ahora lo digo, las hermanas son mucho más importantes para la educación en valores y la convivencia, lo siento, que los padres y madres. Influyen mucho más. Entonces, a través de su hermana, descubrimos que el año anterior, cuando estaba en quinto de primaria, ya había pasado por 13 niños de esa escuela, incluyendo masturbación a 7 de ellos. Ahora mejor si son 7 o 9, bueno, ya lo comprobaré. Como tiene 3 amigas, pues eso queda en la base del iceberg y no nos enteramos. Pero al año siguiente, sexto de primaria, una de sus 3 amigas se enrolla con el primero que se había enrollado con ella, que además lo había puesto en internet, me tiró a la fulanita y así salieron 7 más, eso sí que son 7, diciendo, ahora me toca a mí. Y a partir de ese día, esas 3 amigas ya no quieren ir con ella, y dicen que es una puta, etc. Entonces es cuando cae. ¿Cómo nos enteramos normalmente? Nos enteramos porque alguien la llama puta en el patio, se pelean, y decimos, se han insultado y se han peleado. Por favor, por lo menos sepamos lo que hay detrás, ya que no podemos saber los detalles. En este caso vamos a su tutora, que había sido hasta el año anterior responsable de coeducación de ese centro, y lógicamente pues no se había enterado de nada, porque tenía esa visión del rosa al azul y de todas esas cosas, y entonces, claro, se ponen unos anteojos que impiden ver, digamos, la realidad, ¿no? Vamos al director del centro, al director de la escuela, en parte de los casos que tenemos permiso de exponer, exponemos mucho por esta circunstancia, que además de director era el padre de la propia niña y tampoco se había enterado de nada, lógicamente, como siempre. No, pero esto os puedo explicar uno, otro, tenemos mucha investigación, un programa de la educación europea, digamos así. Y siempre se nos aparece el problema de que se han insultado, de que se han peleado, de que no sé qué. Y claro, si encima no sabemos lo que ocurre,
podemos hacer barbaridades si no nos basamos en evidencias científicas. Por ejemplo, podemos hacer actividades que a veces se llaman de educación intercultural emocional, como el banco sueco, para obligarles a tocarse, con eso típico de los que no saben de neurociencia pero hablan de neurociencia, y le podemos obligar a esa niña a tocarse con los que la han acosado, nosotros qué sabemos. Entonces, claro, basarse en ocurrencias o basarse en evidencias, incluir la información sobre los temas que estamos tratando, qué es lo que se ha investigado, que es una cosa muy fácil de hacer en estos momentos, que es una cosa gratis de hacerlo, que es más barato, y es más fácil que la mayoría de cosas que se han propuesto al respecto, pues cambia completamente nuestra actuación. Bueno, voy a dejar este tipo de temas, porque esto sí el que crea, esto sí. Bueno, las comunicaciones por chat de las niñas de 8 años en España cambiaron radicalmente en 2 meses, y fue cuando se hizo esta aportación, antes muerta que sencilla, ¿os acordáis? Que no se le puede acusar de falta de sinceridad, dice desde el título lo que pretende, ni falta de eficacia. Y sin embargo, en España nos extraña a nivel internacional, ¿no? Extraña, y extraña a las feministas internacionales, etcétera, que estemos criticando los cuentos de príncipes y princesas y no estemos criticando estas cosas. Y como es la hora, encantado de estar. La otra vez no vine, no por nada, sino porque lo tenía previamente ocupado, que quede claro, o sea que he venido encantado.